Bueno, todas las semanas tratamos de hablar con diferentes economistas, ya lo conocés, es Javier Milei, que vamos a estar charlando hoy, y quien muy amablemente nos atiende cuando lo convocamos desde el arranque. ¿Cómo te va, Javier? Buen día, Maxi Lecky y equipo te saludan. ¿Qué tal, Maxi? Y saludo a todo tu equipo. Bueno, muchas gracias por atendernos. Recién estábamos hablando de una de las propuestas que está haciendo Mercedes Marcó del Pont en el marco económico y de lo que estamos viviendo, diciendo que efectivamente lo que se está necesitando por ahora es desdolarizar la economía y presentó un informe. ¿Pudiste leerlo? ¿Pudiste charlar sobre esto con tus colegas? ¿Qué pensás al respecto? Mira, ya el mero hecho de plantearlo es una estupidez del tamaño de una casa. Bien. Por dos cosas. Ajá, sí. La primera, muy simple, es si algo así es necesario, ¿por qué no lo hizo desde su función como presidente del Banco Central? Que fue un fracaso rotundo. Y que además hizo una reforma de la Carta Orgánica, que es una burrada, donde a un instrumento de política económica le asignó 5 objetivos, ella y Culfas. ¿Ok? Sí. Con lo cual, digo, el primer problema es, vos ya venís con mala historia con el tema monetario. Primer punto. Segundo punto no menor, si la señora Marcó del Pont cree que eso se puede hacer, ¿sabes lo que le propongo? Que me venda su casa a 30 años en pesos, con esas tasas ridículas que dicen de financiar al 2%. A ver si me la vende. A ver si es una cuestión, digamos, de que verdaderamente cree en eso, o es una forma más de seguir estafando a los argentinos con el peso. ¿Te la venderá, crees vos? ¿Te venderás Yo la casa? dudo que lo haga. Javier, buen día, Juan Les que te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Yo siempre, desde mi rol de comunicador, digo que las crisis económicas me llevan a leer libros de economía para empezar a entender, creo que es algo básico, y te escucho muchas veces en un programa de TV y en algún programa de radio, y a mí lo que me resuena, digamos, es que ahora pasaron las elecciones del 27 de octubre, el 90% casi del electorado votó en dos fuerzas, tanto en Alberto Fernández como en Mauricio Macri, que se disputan el secreto o la receta para bajar y sostener la inflación. Y yo lo resumía y lo tengo anotado acá para preguntarte como emisión versus aspiradora. Lo pensaba yo a los dos modelos. ¿Qué pensás vos que ya has escrito libros y demás? Y digamos, ¿cuál es para vos la solución a corto plazo para bajar y sostener el número de inflación? La pregunta es, ¿a quién le asignaste aspiradora? Claro, sí, en un principio le asigné aspiradora al gobierno de Mauricio Macri, aspiradora de pesos. Pero en un principio, que en realidad emitía a un ritmo de 160.000 millones de pesos al año. Claro, sería emisión versus emisión. Ah, entonces ahora me parece que no te va a sorprender porque no baja la inflación. Claro. Por eso quería saber. Es decir, porque no existía. Es decir, de hecho hay un cuadro que hizo un importante consultor argentino y mostrando, digamos, que claramente nunca dejó de emitir el gobierno de Macri. Es más, cuando frizó la base monetaria, emitió un instrumento que se llama LELIC, que hoy te estás dando cuenta que es aquello que decíamos que eso era emisión monetaria futura, se está transformando en emisión monetaria. Claro. Es más, Macri la semana pasada sacó un DNU autorizando una emisión de 600.000 millones de pesos. Claro. O sea, es sumarle más problemática a la inflación que ya tenemos. Exactamente. Aparte me quedo con una frase que también ha dicho Javier en algunos lados, es que bueno, si la solución sería la emisión monetaria, tengamos todos una fotocopiadora en nuestras casas con que se puedan hacer papeles de curso legal. Evidentemente, claro, la emisión galopante no, y está el ejemplo, están las claras de que no ha sido la solución. Por eso te pregunto, Javier, ¿cuál sería para vos, pensando en 2020 o en diciembre de 2019, que las primeras movimientos que tiene que hacer el gobierno de Alberto Fernández, cómo se ataca la inflación galopante de la Argentina? Mirá, el problema es que el argentino repudia el peso. El peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende no puede valer ni excrementos porque esas basuras no sirven ni para abono. Primera definición. Por lo tanto, hay un repudio del peso. Cada vez que te viene un economista y te habla de la soberanía y todo eso es cómplice de los políticos chorros para meterte la mano en el bolsillo.
¿ok? Por eso nosotros directamente reconocemos esta situación y decimos, Argentina, con las basuras que tiene como políticos, no es digno de tener Banco Central. Por lo tanto, es decir, porque, a ver, darle el Banco Central al político argentino es como darle a un asesino una 9 milímetros cargada. Claro. ¿Qué crees que va a hacer cuando su pasión es matar? Te va a matar. Entonces nosotros ni siquiera el arma sin balas ni nada, ni el arma te doy. Por eso proponemos directamente eliminar el Banco Central. Ujú. Eso, Augusto, quería seguir preguntándole a Javier. Sí, no, Javier, buen día, Augusto Nieves, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Augusto? Te consulto, teniendo en cuenta esto, digo, ¿qué es lo que esperás de aquí a un año? Ponele, si te llamamos de aquí a en noviembre de 2020, ¿qué es lo que esperás ver en la Argentina teniendo en cuenta este análisis que estás haciendo? Describiéndote la peor crisis de la historia argentina. Wow. Porque, de hecho, yo recuerdo cuando charlamos hace un tiempito atrás, vos decías, esto se viene, muchachos, acá no hay dólares, estamos técnicamente o prácticamente en un default, no se va a poder pagar. Bueno, vos el estabas está, ¿no? Claro, El vos default ya está. Vos lo de hecho, describiste. cuando lo anunciamos con Giacomini, Exacto. nos han dicho de todo. Sí. Tanto los economistas, que son esos chantas que ahora hablan de reperfilamiento, de reprogramación, y que no quieren usar la palabra default. Default, sí. Cuando en realidad, cuando vos no pagás en tiempo y forma, eso es un default. Sí, claro. Es decir, que a tu criterio durante todo este año la crisis se va a agudizar. La medida que tome Alberto Fernández vamos a tener una crisis peor a la que vivimos hoy. Mirá, si la política que van a implementar es la que está diciendo gente como Culfas, Todesca, Marcó del Pont, Vanoli, o Álvarez Agís, o cualquiera de esos, sí, digamos, la crisis va a ser muchísimo peor porque al default le vas a tener que sumar una hiperinflación. Javier, y te pregunto, ¿por qué, a ver, digo, los políticos hablan de salir de la crisis a la uruguaya, a la chilena, a la mexicana? ¿Por qué nadie dice a la argentina? ¿Por qué nadie plantea...? No, porque están siempre buscando alguna solución, ¿sí? Sí. Que impacte lo menos posible sobre la política. Ajá. Entonces, por ejemplo, en un momento andaban enamorados de la propuesta de Portugal. Sí, claro, también, entonces, sí. Entonces, cuando empezaron con lo de Portugal, yo dije, ¿a dónde tengo que firmar? Porque la solución de Portugal implicó un ajuste del gasto público de 11 puntos del PBI. Claro. Entonces yo dije, ¿dónde? Ahí desapareció del vocabulario de los políticos la solución a la portuguesa. Claro, ¿Por qué? porque hubo recortes de sueldos y de salarios. Claro, yo recuerdo que lo tuve acá el embajador de Portugal hace algunos días y él me decía, a mí me recortaron el 15% de mi salario durante el periodo de 1 año y medio. Claro. Claro, y acá dejaron de hablar entonces de la salida de la portuguesa. No, claro, ¿qué te parece? Tocarle la quintita a los chorros de los políticos, nunca. Y esa es la solución de fondo en Argentina, es recortar sobre los chorros de la política, no sobre las otras partidas, que es lo que proponemos con Giacomini en el libro Libertad, Libertad, Libertad. O sea, un ajuste de 15 puntos del PBI en términos consolidados en el gasto, pero básicamente donde los grandes perdedores en todo esto serían los políticos. Pero nada, ellos no pueden dejar de robar, obviamente. Mis últimas 2 consultas, Javier, son ¿cómo vamos a pagar los vencimientos que hay en dólares en 2020 aproximadamente? No lo vamos a pagar, vamos a ver cualquier día. No lo vamos a pagar. No se va a poder llegar a un arreglo con los acreedores. No, yo creo que el año que viene casi te diría que arrancábamos con un default en la provincia de Buenos Aires por 900 millones de dólares y ahí empezamos en cadena. Claro, porque el gran inconveniente de las provincias argentinas es que emitieron toda la mayoría de deuda en dólares. Por ejemplo, mi provincia, Chubut, tiene una deuda en dólares galopante. Y los dólares no existen, no están. Y por último, Javier, que vos te referís a esta casta de políticos, en el caso que vos hablás de achicar el gasto público. ¿Cómo lo ves factible al corto plazo que venga alguien por fuera de la política y tome esas decisiones? Porque si no, siempre la van a tomar los mismos y no van a tomar una medida en detrimento de lo suyo. Bueno, por eso cuando aparece un candidato outsider, le hacen todo lo que le hacen, como fue, por ejemplo, el caso de Fer. Claro.
Sí, que espera, de hecho, en el debate, que acá lo analizamos en las exposiciones, porque no hubo tanto debate, planteó lo del tema de las horas sociales de los sindicatos y es como que generó un revuelo tremendo, porque nadie lo había puesto en agenda. No, imagínate, digamos, o sea, si le querés tocar los privilegios a los políticos. Sí, Javier, digo, en relación a esto, ¿no? Que hablando de un outsider y demás, digo, sos un tipo popular, la gente te conoce, tenés una determinada idea y un determinado proyecto de país. No sé si te lo han preguntado o no, pero ¿alguna vez pensaste en meterte en política? Me parece que todavía la batalla cultural está bastante verde y hasta que no se dé algunos pasos concretos en términos de la batalla cultural, no creo que sea el momento para que lleguen personas con mis ideas. Clarísimo. Bien. Javier, gracias por estos minutos con Radio Sónica, siempre tan amable. No, un abrazo. Por favor, es un placer siempre hablar con ustedes. Un abrazo. Javier Milei, economista, charlando en la mañana del arranque y se suma, ¿no? Vaya si hemos tenido un programa ¿Qué cargado programa de hoy, noticias Sí. y de información. Qué cosas fuertes que dijo, ¿eh? ¿No vamos a poder pagar la deuda? Dijo que si lo llamamos en un año va a estar describiendo la peor crisis de la historia argentina. Eso me parece que es la frase. Esa es la frase, y la palabra de hiperinflación. Hiperinflación es lo que te iba a decir. Que a nosotros justamente yo estoy leyendo un libro de 2 sociólogos de la historia del dólar en Argentina, y la hiperinflación de Alfonsín en 89 es de 1124% anual. Terrible. Y nosotros acá estamos en un 55 y pataleando. Terrible. Entonces por eso le quería preguntar a Milei el tema de la inflación. Terrible, la verdad que preocupante la descripción que ha hecho Milei de la situación por venir. Las noticias ahora. Todo lo que te cuentan las demás radios. Y lo que no, lo